Bienvenidos a una lección sobre la multiplicación de matrices, las propiedades de la multiplicación de matrices y las matrices inversas. Antes de definir la multiplicación de matrices, definamos la producto puntual o producto interno de dos vectores. Normalmente se trata de un vector de fila multiplicado por un vector de columna del mismo tamaño para el producto de puntos por el que multiplicamos cada par de entradas. El primer y el segundo vector y sumamos estos productos, el resultado es un solo número, por ejemplo, debajo. El vector A se expresa como una matriz de filas o más específicamente, una matrix de 1 por 3. Y el vector B se expresa como una matriz de columnas o, más específicamente, una matriz de 3 por 1. El producto puntual o producto interno es igual a A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3. Ahora que hemos definido el producto interno del producto puntual, podemos definir el producto de las matrices. Primero denotemos la fila enésima de la matriz A como row sub I de A y la gésima columna de A como columna sub J de A para una M de N matriz A, y una N de P. La matriz B podemos definir el producto de A multiplicado por B, por lo que no podemos encontrar el producto de dos matrices para que el producto se defina como el número de columnas de la primera matriz. Debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. En este caso, estamos multiplicando una matriz M por N por una matriz N por P. La multiplicación está definida porque tenemos N igual a N, y las dimensiones exteriores nos dan las dimensiones del producto, que en este caso serían una matriz M por P, así que porque L se define la multiplicación, dejamos que A por B sea una matriz M por P cuya entrada y gésima es el producto escalar de row I de matrix A y la columna J de la matriz B, por lo que es importante reconocer cómo coinciden los tamaños al multiplicar dos matrices nuevamente por el número de columnas. En la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz para que se defina el producto, y las dimensiones exteriores nos dan las dimensiones del producto. Mire un ejemplo a continuación. Tenemos una matriz de 2 por 3 multiplicada por una matriz de 3 por 3. Primero queremos asegurarnos de que el producto esté bien definido porque 3 es igual a 3, el producto está definido y las dimensiones exteriores de 2 por 3 nos dan las dimensiones del producto. Y ahora, para encontrar la entrada en la fila 1, la primera columna del producto, necesitamos encontrar el producto puntual de la fila 1 en la primera matriz y en la columna 1. En la segunda matriz, a veces simplemente decimos que multiplicamos la fila 1 y la primera matriz por columna 1 de la segunda matriz, pero de nuevo, realmente es un producto dot. Ya he escrito esto a continuación, determinando el producto de puntos, tenemos 1 por 1 más 2 por 1 más 3 multiplicado por 1, simplificando la entrada en la fila, una columna, 1 del producto es igual a 6. Y ahora busquemos la entrada en la fila 1, la columna 2 o un valor inferior a 1. Para ello, encontramos el producto escalar de la fila 1 de la primera matriz y columna 2 de la segunda matriz. Esto nos da 1 por 0 más 2 por 1 más 3 por 0, lo que es igual a 2 que cruzamos la primera fila. Busquemos ahora la entrada en la fila 1, la columna 3. Para ello, encontramos el producto escalar de la fila 1 de la primera matriz y la columna 3 de la segunda matriz. Esto nos da 1 por menos 1 más 2 por 1 más 3 por 0, que es igual a 1, y ahora pasamos a la fila 2 para encuentra la entrada con una coma inferior a 2 en el producto, encontramos el producto puntual de la fila 2 en la primera matriz y la columna 1 de la segunda matriz. Esto nos da 4 por 1 más 5 por 1 más 6 por 1, lo que es igual a 15. Ahora vamos a encontrar a sub 2 para hacer esto, encontramos el producto escalar de la fila 2 en la primera matriz, y la columna 2 en la segunda matriz, lo que nos da 4 veces 0 más 5 por 1 más 6 por 0, que es igual a 5, y para la última entrada, la entrada de la fila 2, columna 3, encontramos el producto escalar de la fila 2 en la primera matriz y la columna 3 en la segunda. Esto nos da 4 veces menos 1 más 5 por 1 más 6 veces 0, lo que es igual a 1 positivo. Para la multiplicación de matrices queremos algo similar a un 1 en números reales o un análogo de A1. Este análogo es la llamada matriz de identidad. La matriz de identidad es una matriz cuadrada con unos en la diagonal o diagonal principal y ceros en todas partes. Por lo general, se indica con una I mayúscula.
Para cada tamaño tenemos una identidad diferente matriz, por lo que a veces podemos incluir el tamaño como un subíndice. Por ejemplo, yo sub 3 sería la matriz de identidad de 3 por 3 aquí en el centro, que también he incluido la matriz de identidad 1 por 1, así como la matriz de identidad de 2 por 2. Tenemos las siguientes reglas para la multiplicación de matrices. Supongamos que A, B y C son matrices de los tamaños correctos, por lo que la multiplicación está definida, y alfa es algún escalar o número A multiplicado por el producto de B, y C es igual al producto de A y B por C. A multiplicado por la suma de B, y C es igual a por B más A veces C. De manera similar, la suma de B y C por A es igual a B por A más C por A. Y entonces el escalar o número alfa multiplicado por el producto de A y B es igual al producto de alfa y A por B, así como a veces el producto de alfa y B y, finalmente, la matriz de identidad multiplicada por A es igual a, que es igual a por I. Y nuevamente, estas propiedades deberían recordarnos propiedades similares para los números reales. Y ahora hablemos primero de algunas advertencias. A veces B no es igual a B a veces A. En general, puede hacerlo a veces, pero no es una propiedad, es decir, las matrices no se conmutan con una propiedad conmutativa, no se mantiene. Por ejemplo, consideremos la matriz A y matriz B, comprobemos si A multiplicado por B es igual a B por A. Y lo haremos usando la calculadora de matrices de Desmos, así que ya la he configurado. Tengo ingresadas la matriz A y la matriz B, comprobemos a veces B. Y luego B veces A. Y observe cómo los dos productos no son iguales. Siguiente, a veces B es igual a por C no implica necesariamente que B sea igual a C, incluso si A es no la matriz 0 y luego 3A por B igual a 0 no significa necesariamente que A sea igual a 0 o B sea igual a 0, por ejemplo, si dejamos que ambas matrices A y B. Esta matriz de 2 por 2 aquí, comprobemos a veces B ya lo he configurado, pero tengo la matriz en C, comprobemos C veces C. Observe cómo C multiplicado por C es la matriz 0, pero la matriz C no es la matriz 0. Supongamos que A y B son matrices n por n, es decir, matrices cuadradas, de modo que A multiplicado por B es igual a la matriz de identidad n por n, que también es igual a B por A. Entonces llamamos a B la inversa de A y denotamos B como inversa. Si existe la inversa de A, entonces llamamos a invertible si A no es invertible, lo que significa que la inversa no existe. A veces decimos que A es singular y, finalmente, si A es invertible, significa tiene una inversa. Entonces a veces B es igual a por C implica que B es igual a C. En particular, la inversa de A es única. Nosotros simplemente multiplique ambos lados por una inversa. Esto nos da una inversa por A por B igual a una inversa por A por C, y sabemos que una inversa por A es igual a si nos da I por B es igual a I por C. Simplificando, tenemos B igual a C. También es cierto que la inversa de una inversa es igual a la matriz A. Espero que te haya resultado útil.